Yo nací en la provincia de Ayacucho, mis padres son de allá y un tiempo hubo algo terror en ese lugar, hubo el tiempo del terrorismo, en ese lugar hubo muchas muertes y mis padres, por escapar de aquel lugar, ellos decidieron venir aquí a Lima, en Caraballo, en los cuales encontraron una casita ahí, aquí en Caraballo, pero éramos 9 hermanos, no había muchos recursos para poder sustentar la familia. Y entonces, ¿qué hicieron mis padres? Decidieron ser obreros en las chacras, a despancar maíz, a deshiervar las hierbas, para poder sustentar su hogar, porque éramos 9 hermanos y no alcanzaban los recursos para todo eso. Y entonces comenzaron ellos a trabajar, a hacer lo posible para llegar el pan a casa. Pasaron los años así, mi madre se equivocó un tiempo, decidió abandonar a mi padre por otro varón, se fue y nos dejaron con todos, se llevó solamente una hermana y los demás todos nos quedamos con papá. Fue un momento muy duro para mi padre, también para nosotros. En mi corazón se llenó mucho de odio, de mucho resentimiento hacia mi madre, porque en mi mente pensaba cómo una madre pudiera dejar sus hijos. Pero yo no juzgo a mi madre. Yo en estos tiempos he aprendido a perdonarlo, a amarlo, y yo bendigo su vida. Y tengo mucho amor por ella. Y entonces mi madre nos abandonó y pasamos hambre, tanta necesidad como muchos. En el colegio muchas veces necesitamos una madre. En el colegio a veces hay hijos, vemos compañeros que vienen con sus madres a dejar al colegio y eso marcó mi corazón. Se llenó de mucho odio, de mucho resentimiento. Y tanto en mi corazón había un vacío, me faltaba el amor de papá y el amor de madre. Pasando los casi cerca para diciembre, mi madre volvió una vez más a casa porque ella sabía que habían hijos que la necesitaban. Y nosotros ahí había pero dentro de mi corazón mucho odio. No pude perdonarle de todo corazón en ese tiempo. Entonces pasando los días, ya iba creciendo 7 años, 8 años, tuve yo abusos de mis propios hermanos. Eso también marcó dentro de mi corazón. Hubo mucho dolor dentro de mí, ganas de vengarme, ganas de tanto odio dentro de mí, porque yo al verlos a ellos decía, si yo con mis ojos los matara, no sé qué los haría, quizás yo ya les diría la muerte, ahí quedaban ellos. Pero había tanto odio dentro de mi corazón pensando que mis hermanos, como eran mayores, pensé que ellos iban a curarme, quizás ellos iban a guardarme como hermanos, pero no era así. Y pasando los años, llenó mi corazón de mucho resentimiento, mi autoestima era muy abajo, prácticamente mi vida estaba destruida por esos abusos que había tenido. Pasando así, mi hermana decidió llevarme a su casa a vivir con ella. Ella me crió desde muy pequeña, desde 7 a 8 años comenzó a darme educación, no me faltó de nada. Y ella fue una bendición para mi vida, me dio estudio, me dio un alimento, un techo donde poder yo vivir. Pero a los 17 años, pasando los 17 años, por medio de una amiga en el colegio conozco a Cristo. Ella me predicó la palabra del Señor. A los 17 años comienzo a conocer a Cristo. Pero en esos 17 años yo no iba a la iglesia porque quizás por la tanta insistencia de la amiga que me dio, yo iba al colegio, a la iglesia. Me bauticé, pero no había dentro de mí un cambio dentro de mí. Seguía igual, seguía con ese odio, con ese resentimiento dentro de mi corazón y no había un cambio dentro de mí. Y pasando los días, iba a la iglesia, me bauticé, comencé a iba tocada todos los domingos a la iglesia. Pasando los días, un tiempo, cuando pasó casi un año, conozco un varón.
el error de mi juventud, conozco a este varón y decidí a convivir con él. Muchas veces he escuchado a mis hermanas que me decían que no era la voluntad de Dios, que eso no estaba, que todavía era muy joven para poder tener una relación a esa edad de 17 años. Y entonces, pero yo me capriché con eso y comencé a convivir 10 años con él. 10 años donde mi vida espiritual de lo que estaba era total, hermanos. Ya me comenzaba a pintarme, comenzaba a ponerme los aretes, empezaba a cortarme los cabellos. Ya no había un temor en mi corazón. Y comencé a hacer las cosas que no le agradaban a Dios. Pasando todo eso, casi 10 años estaba con él, en los cuales un tiempo él me engañó. Y yo por venganza de eso comencé a estar con diferentes hombres, pensando que quizás alguien iba a poder llenar el vacío de mi corazón. Quizás dije, con el varón que conviví 10 años, él iba a poder llenar el vacío de mi corazón, pero no fue así. Y el estar con los diferentes hombres, con muchos, tampoco no pudieron llenar el vacío de mi corazón. Y eso fue marcando heridas dentro de mi corazón. Ya no me valoraba como mujer. Estaba como una prostituta casi. Y así estaba mi vida. Casi los 10 años para cumplir con el varón, casi por esos tiempos, yo descubrí que aquel varón me había engañado con otro. Pero en este engaño hubo algo que me dolió tanto el corazón, que aquella mujer había quedado embarazada. Y entonces yo traté, hermanos, de quedar embarazada por muchos medios. Y fui a muchas clínicas, gasté mucho dinero para poder concebir. Gasté muchas clínicas visité para poder concebir, pero no fue así como yo quizás quería, ¿no? Pero todo esto me dolió el corazón cuando descubro que aquel varón me traicionó y estaba ya aquella mujer estaba embarazada. Y eso me dolió, me marcó mucho el corazón de tanto dolor. Y muchas veces yo me decía que yo no valía para nada, no servía para nada. No valía ni para dar hijos, que era algo más fácil para cualquier mujer. Y entonces yo decía, no sirvo para nada. Eso marcó tanto el dolor de mi corazón que quise atentar contra mi vida. En una mañana me recuerdo cuando yo lloraba desesperada, ahí en esa noche. Lloraba, estaba a punto de volverme loca por tanto pensar que no valía, que no servía para nada. Y ese día tomé esa decisión de quitarme la vida. En esa mañana me levanté, no pude dormir toda la noche, estaba llorando. Agarré un cuchillo, no sé con qué fuerza fue, pero verdad que agarré el cuchillo y comencé a quererme clavarme para poderme yo quitarme la vida, porque yo ya no quería vivir, porque pensaba y decía, los recuerdos venían del pasado, que mamá nos abandonó, no nos quiso, que mis hermanos no me quieren porque abusaron de mí, mi hermana, nadie me quiere, ni siquiera quizás estos hombres que quizás le entregaron mi cuerpo tampoco no me querían. Y yo decía, ¿de qué valgo? ¿Para qué sirvo? Entonces esa mañana agarré el cuchillo para quererme atentarme contra mi vida, pero había una lucha en ese cuarto. Yo ya estaba agarrado el cuchillo para poderme matarme, pero había una voz que me decía, no lo hagas, yo te amo. Pero también había otra voz que me decía, tú no vales, tú no sirves. Y si te matas, ¿quién va a llorar por ti? Nadie se va a tomar ni importancia si tú mueres. Y vas a acabar con tu sufrimiento. Y entonces yo, en ese instante, yo quería ya acabarme con mi vida y meterme ese cuchillo. Pero había algo tan fuerte que una voz que me decía, no lo hagas. No lo hagas porque yo te amo, yo tengo un propósito contigo. Y al instante cuando estaba agarrado el cuchillo, fue un impulso tan fuerte que algo vino y pude lanzar el cuchillo hacia el suelo. Y esa voz me decía, sal de este lugar, escapa de este lugar. Y no tomé,
no tomé ni un minuto, agarré, salí de ese cuarto como me encontraba, salí, corrí en busca de mis hermanas para que alguien me ayudara y me pudiera dar palabras de aliento. Fui a unas de mis hermanas que vivían cerca, pero no había ningunos en ese lugar. Toqué las puertas, no había nadie en casas. Entonces dije, voy a ir. Entonces mi otra hermana que para ese tiempo se había abierto una obra ya en este lugar de San Antonio, el Buen Pastor, y fui pensando que mi hermana estaba en ese lugar porque también ella vivía en ese lugar, en ese contorno, ¿no? Entonces llegué y no había nadie. Me senté en la puerta de la iglesia para poder esperarlo, que alguien vendría y me ayudara. Yo llorando desesperadamente. Y ese día, hermanos, algo sobrenatural, porque yo no lo entendí hasta cuando un día comprendí esto. Yo cuando venía caminando desde el cuarto que me encontraba hacia la iglesia, yo no sentía las pisadas, no sentía el suelo cuando caminaba. Pero ese día, hermano, yo no entendía por qué no lo sentía. Entonces, ya pasando los días, cuando yo una vez estaba predicando, ahí el Señor me abre mis ojos espirituales y me hace ver un personaje de blanco. Y yo me miraba yo misma ahí en sus brazos y estaba ahí tan lastimada, tan herida, con tantas heridas en mi cuerpo me miraba. Y Él me tenía en sus brazos y me traía ahí cargando en sus brazos a su casa para poderme restaurarme y darme otra oportunidad. Y ahí pude entender que Dios me había dado otra oportunidad. Y esa tarde, ese día esa mañana estabas ahí sentada en la puerta de la iglesia, llorando desesperadamente, esperando que una de mis hermanas aparezcan y puedan ayudarme a salir de todo esto. Por un momento la voz me decía, ¿qué haces sentada aquí? Vaya, mátate, aviéntate al carro de una vez. ¿Qué estás esperando? Vaya, mira, ahí vas a morir rápido. Pasa el carro por encima tuyo y vas a morir al instante, no vas a sufrir. Y entonces aquella voz, pero en un instante una hermana de la iglesia, justo ese día había ayuno en la iglesia. Entonces ese día vino una hermana, también apareció el pastor. Y entonces ahí me invitaron a pasar a la iglesia y ahí yo me reconcilié con el Señor. Ese día fue y entendí que Dios me había dado otra oportunidad. Porque Dios da oportunidades a cada uno de nosotros. Si hoy estás en vida, todavía aún respiras el aire que respiramos porque Dios te da otra oportunidad. Él es un Dios de misericordias. Y ese día, hermanos, yo me reconcilié con el Señor y quedé libre. Ya no tuve la necesidad de quererme quitarme la vida una vez más. Más bien tenía motivos para poder seguir viviendo. Y uno de los motivos era porque Cristo había entrado en mi corazón. Y entonces, pasando ese tiempo, había luchas todavía en el momento que yo estaba sirviendo al Señor. Había cosas, todavía había sentimientos en mi corazón por aquel varón. Había sentimientos, pero en 10 días de ayunos yo me metí para poder ser libre de aquel espíritu de enamoramiento. Porque era un espíritu que estaba dentro de mi enamoramiento, era la vieja Jenny que estaba ahí metida de tanta costumbre, de tanto pecado que había cometido en el pasado. Y entonces tomé esa decisión de tener 10 días de ayunos en los cuales fui liberada. Salieron todos sentimientos de mi corazón, ya no tenía la necesidad de llamarlo a aquel varón, ya no tuve la necesidad de escucharle su voz, ya no tuve la necesidad de encontrarme a solas, ya no tuve esa necesidad. Porque Cristo me había hecho libre. Y Dios es así con cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. Él dispuesto a hacer una obra en nuestras vidas. Si nuestro corazón está dispuesto y está humillado ante Él, porque yo me humillé delante de Él y reconocí mi falta delante de Él. Y eso fue, y el Señor comenzó a llenarme de su amor, comencé a hacer su voluntad más, cada día más. Y en verdad yo no pensé en verdad que nunca me imaginé tampoco, porque yo decía dentro de mí, ¿quién se podía fijar de una persona que había convivido 10 años? ¿Quién podía fijarse de una persona que había estado con diferentes hombres?
y a peor que no pueden ni tener hijos. ¿Quién va a poder fijarse de una mujer como ella? Y verdad que no me imaginé ni me pensé, pero Dios, en el tiempo de Dios me bendició un varón, también que ama al Señor. Y también juntos hacemos ahí, ¿no?, la obra del Señor. Y Dios es así, Dios recompensa a sus hijos cuando empiezan a hacer la voluntad de Él. Y así el Señor hizo cosas sobrenaturales en mi vida. Y Dios comenzó a bendecirme con cosas sobrenaturales que en verdad pensé que eso yo le había perdido, darme dones espirituales. Solamente pensé yo congregarme a la iglesia, pero no fue así. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Él tiene talentos, ministerios para dar, para poder ejercer en el ministerio. Y el Señor así comenzó a restaurar mi vida, me bendició un esposo. Y para la gloria del Señor, hoy ya tenemos 3 años ya de matrimonio. Nos vamos por el 4 años. Y Dios, mira, qué maravilloso es el Señor. Por eso Dios envió a su Hijo para salvarnos cuando éramos pecadores. Por eso hay muchas llamadas que me hacen y me dicen, ¿cómo hiciste tú, hermana, para poder cambiar? Es que está en nosotros de decidir y decir, basta ya. Basta ya pecado, basta ya fornicación, basta ya este mundo. Está en nosotros. En nosotros está eso de decir, ya hasta aquí, Satanás, me has tenido en tus manos. Por eso yo dije esa palabra, hermanos, porque yo ya estaba cansada de lastimar el corazón de Dios. Mira, me dio una oportunidad, una segunda oportunidad me dio Él para poderme aferrarme a Él. Y entonces yo ya estaba cansada de estar lastimando el corazón de Dios. Y dije, hasta aquí, le dije. Yo le hablé al enemigo, le dije, hasta aquí, Satanás, me has tenido de esta manera. Hasta aquí me has tenido de esta manera, embarrado ahí en el pecado. Pero ya no más, dije. Entonces decidí a tomarme de las manos de Dios y la ayuda de Dios. Cual sea el pecado que puedas tú quizás estás luchando ahí, estás peleando, quiero salir de esto, pero no, como que no hay una salida. Toma una decisión y di, ya no más fornicación, ya no más adulterio, no sé en qué pecado, no sé qué será masturbación, puede ser, no sé, pornografía, que estés ahí en el vicio de la pornografía, no lo sé, en qué sea el pecado que te encuentres. Pero tú tienes que tomar la decisión de decir, basta, hasta aquí, porque está en nosotros de tomar la decisión y decirle, ya, me levanto esta vez. Y eso fue mi decisión de decirle, hasta aquí. Y Dios tiene muchas sorpresas para nuestras vidas. Cuando tomé esa decisión no pensé yo, ¿verdad?, que el Señor me iba a bendecir un esposo. No pensé, ¿verdad?, que íbamos a servir juntos en el ministerio. No pensé, en verdad, de hacer cosas que ni mi mente me imaginaba de estar delante quizás de ustedes. No pensé eso. Pero Dios, cuando uno se sujeta a la palabra de Dios, cuando obedece ahí y camina en el temor de Dios, Dios hace las cosas maravillosas. Por eso todos los que nos miran por este medio, no sé cuál sea el pecado que te encuentres. Quizás hayas luchado años diciendo, quiero salir de este pecado, pero no puedo. Sí se puede en Cristo Jesús, porque para Él todo es posible. Amén. Y por eso yo les digo con este testimonio, sé que en estos días, mira que estamos pasando un momento de prueba para todos, sea cristiano, sea mujer, sea varón, sea adolescente, quien nos escuche. Estamos pasando un tiempo de pruebas, pero en este tiempo de pruebas no se rinda. No se rinda. Si aún en casita se encuentran, oren. Si en casa estén, ayunen. No es que solamente en la iglesia debemos ayunar, solamente en la casa de oración tenemos que orar o vigilar. También en la casa, hermanos, ahora que nos encontramos en las casitas, no se desconecten de Dios. Estamos pasando un tiempo de prueba, un tiempo de proceso. Estamos pasando por el fuego, hermanos. Estamos pasando por un momento del desierto. Pero en esos momentos, doble rodillas en casa. Organice un ayuno junto con su familia. Organice una vigilia ahí junto con el hogar, con quienes están en el hogar.
Organícese y ayunemos y comencemos a vigilar. Empecemos a orar para que nuestro cántaro, aquel vaso, aquel cántaro que esté lleno del Espíritu Santo. Por eso yo los animo a cada uno que nos están mirando por este medio, que debemos esforzarnos más en estos tiempos. Quizás por momentos no hay ni palabras, quizás cuando te arrodillas ya no hay palabras que decir a Dios. Quizás aún te levantas en las madrugadas, ya no tienes te vence el sueño quizás. Pero ahí, en medio de tu debilidad, en medio ahí de esa debilidad, toma fuerzas y empieza a levantarte y empieza ahí a fortalecerte. Porque tenemos el mejor que nos va a ayudar, el Espíritu Santo. Él nos va a dar las fuerzas, Él nos va a levantar y nos va a dar esas fuerzas nuevas para poder seguir. Mira que ya nos falta poco, hermanos. Solamente esforcémonos y levantémonos. Con este testimonio los animo. Que Dios nos da oportunidades. Si Dios nos ha dado hoy esa oportunidad, que aún, mira, esta mañana, hoy domingo que estamos, nos ha dado un día más de vida, porque Dios nos da otra oportunidad para volvernos a Dios. Y Dios está dispuesto a derramar su presencia en cada uno de nosotros. Y yo con este testimonio les animo en el amor del Señor, que se levanten y sigan continuando esta carrera que aún todavía no ha terminado. Seguimos, hermanos, seguimos en estos caminos. No se desvanezcan, no bajen la guardia, sigan caminando, sigan peleando. Que Cristo, el amado Espíritu Santo, está con nosotros para ayudarnos. Amado Dios, vamos a orar. En este instante, sé que muchos están ahí, únanse con nosotros en la oración. Sé que acá también los que están aquí vamos a unirnos en la oración todos, para poder pedir al Señor ahí fortaleza, para pedir al Señor que nos dé fuerzas para seguir. Amén. Vamos a ir a orar en esta hora. Ahí cierra su vista donde se encuentre y vamos a empezar a orar. Padre celestial que estás en los cielos, maravilloso Espíritu Santo, tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres nuestro Dios, bendito Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Mira, Señor, por este medio, Señor, podemos llegar a muchas vidas. Aún en aquellos lugares, Señor, en cada casa, Señor, están conectados, Padre, en esta oración, amoroso Dios de la gloria. Precioso Espíritu Santo, te pido por cada uno de esas vidas, Señor, que hoy están, Señor, en cada lugar, en cada país, Señor, en cada departamento, Dios mío, en cada distrito, Señor, en cada provincia, donde se encuentran, amoroso Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú des fortaleza a cada vida, Dios mío. En medio de su debilidad, Señor, levanta a los padres para que puedan seguir clamándote. Para que no, Señor, se descuiden en su vida espiritual. Si aún al que ha caído, Señor, levántalo, dale fuerzas. Porque tuyo es la misericordia, Señor. En ti está, Padre, la última palabra, amado Dios. Ahí, Señor, Dios mío, fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, amado Dios de la gloria. Fortalece a tu hijo, a tu pueblo, Padre. Dios mío, amado Espíritu Santo, te pido por cada uno de ellos, Señor. Ahí fortaleciendo, Dios mío, levántalos, amoroso Dios de la gloria. Solo tú puedes levantarlos, Señor. Solo tú puedes fortalecer a tu iglesia, Padre. Sé que la lucha, Señor, es continua, papá, pero ahora mismo te pido, Señor, en el nombre tuyo, Jesús de Nazaret, digo, Señor, que sea levantado tu pueblo, sea fortalecido tu pueblo, Señor. Sea, Señor, ahora mismo, Padre celestial, bendito Dios. Ahí, Señor, donde te encuentres, recibe las nuevas fuerzas de Dios. Donde te encuentres, ahí recibe las nuevas fuerzas del Padre, del Espíritu Santo. Ahí te fortalece, ahí te reanima una vez más. Quizás tú dijiste en casa:
No hay fuerzas para orar. Quizás dijiste, no hay palabras para orar. Quizás dijiste, ya no hay fuerzas para doblar mis rodillas. Pero dice el Señor, doblas tus rodillas. Dice el Señor, dobla tus rodillas y sigue esforzándote, dice el Señor. Dice el Señor, sigue levantando tus manos a los cielos. Que de donde Él dice, de dónde vendrá tu socorro. Levanta tus manos y empieza, dice ahí, alzar tu voz y decirle: Señor, necesitamos tu intervención. Necesitamos de tu misericordia. Necesitamos, Señor, de tu ayuda, amado Espíritu Santo. Él está ahí para ayudarte. Siente el abrazo del Espíritu Santo. No te sientes sola, no te sientes solo. No te sientes, dile, ahí abatido tu corazón, porque el Espíritu Santo está ahí contigo. Él está ahí para ayudarte. Él te fortalece. Él te levanta una vez más con las nuevas fuerzas del Padre, del Todopoderoso, dice el Señor. Ahí recibe las nuevas fuerzas. Él está ahí contigo. Amada hermana, amado hermano, Él está contigo. Pueblo de Dios, Él está contigo. Hijos del Dios viviente, Él está contigo. No están peleando la batalla solos. Él está contigo, fortaleciéndoles. Ahí levanten sus manos a los cielos. Ahí clamen más bien por aquellos que aún todavía no se han aferrado a Dios, que todavía están ahí, aún quizás en el pecado. Clamen por cada uno de ellos, porque Él está con nosotros. Ahí dale, ahí gracias al Señor, porque hoy hemos tenido algo hermoso, tan especial de parte del Espíritu Santo, de recibir las nuevas fuerzas de Él, de recibir la presencia del Espíritu Santo. No estamos solos, recuerden, pueblo de Dios. Sigamos peleando la buena batalla, sigamos fortaleciéndonos. Con la ayuda de nuestro Señor todo se puede.